del avance del proceso carioso en la historia y nos habló también bastante en relación de el problema de las civilizaciones que están en este momento afectados por este problema de la enfermedad. Traigo también a colación de que los dientes como elementos afectados con este problema, estos también fueron afectados en algún momento a nivel de la historia. Estamos entendiendo que hay compromisos no solamente de caries, sino también del tejido pulpar. ¿De acuerdo? La siguiente, doctor. Las referencias históricas nos indican de que un grupo de paleontólogos en el año 1984, más o menos en esa época, hicieron unos estudios en Kenia, en un lugar denominado Turkana, y encontraron además la presencia de fósil, sobre todo lo que le llamó en ese momento joven, en un joven homínido. Este joven tenía en esa época 11 a 12 años aproximadamente. Los estudios demuestran que este niño se presentó en los años 1.6 millones de años. ¿Cuál es la particularidad de este hallazgo? Dice que suponen que la muerte del niño de Cario Tomer, como así también le llaman, fue simplemente una septicemia generalizada a partir de la infección de una molar. Entonces, ya nos está indicando también, además de que los procesos, no solamente de caries, sino también de el avance al tejido pulpar, está desde esa época también. La siguiente. Revisemos un poco la histología normal de el tejido pulpar. El tejido pulpar corresponde a un tejido conectivo muy vascularizado, cuya una única puerta de entrada corresponde al paquete vasculonervioso a nivel de las áreas periapicales, del foramen apical. A través de eso, nosotros entendemos que allí va la irrigación acompañado de los tejidos nerviosos. ¿Bien? Pero la particularidad del diente, de la pulpa, es que además de ser un tejido conectivo vascularizado, está encerrado dentro de un ambiente hermético constituido tanto por el esmalte, la dentina a nivel de la corona, como cemento y dentina a nivel de la pulpa radicular. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este espacio cerrado no se permite en muchos casos hacer un diagnóstico preciso de la lesión pulpar. La razón siguiente es de que el tejido pulpar, por ejemplo, no tiene problemas de irrigación de suplencia, o sea, tejidos vasculares que puedan interconectarse y que es lo que nosotros conocemos como irrigación de suplencia. Hay un problema sumamente serio cuando se producen las lesiones a nivel del tejido pulpar. La siguiente, doctor. Revisemos nosotros un poco la histología. Observamos lo que nosotros conocemos el complejo dentino pulpar. ¿Cómo es que está constituido el complejo dentino pulpar? Por un lado, estamos hablando de los odontoblastos que se dirigen con sus prolongaciones odontoblásticas a través de los tubos dentinarios. Entendiendo que los tubos dentinarios, además
de recibir las prolongaciones odontológicas, a través de ellos también se ha determinado circulación de fluidos que pueden ir desde el límite amelodentinario, como también desde la pulpa propiamente dicha hacia la conexión de la proyección de los tubos dentinarios. Se ve muy bien a través de esta fotografía las prolongaciones odontoblásticas que están atravesando la predentina y su introducción dentro de los tubos dentinarios. El segundo elemento que forma parte de este complejo dentinario corresponde la zona acelular de Weil, una zona donde hay pocas células, pero sí algunas prolongaciones de tipo nerviosas. La siguiente. Como parte central del tejido pulpar, nosotros encontramos vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, cuyas líneas corresponden a fibras amielínicas y fibras mielínicas. Entonces es importante también reconocer este problema de las fibras amielínicas, porque estas lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de algunos factores causales del tejido pulpar. La siguiente. Igual observamos aquí la prolongación, los odontoblastos, cuya función es producir sustancia eh, que más tarde va a ser calcificada para dar lugar a la formación de los tubos dentinarios. Así se ve muy bien aquí en la fotografía las prolongaciones odontoblásticas que llegan hasta el límite amelodentinario. La siguiente. Entonces, podemos decir que la pulpa dental tiene algunas características únicas que hacen muy frágil y sensible. Uno, está rodeado por tejidos duros, esto es esmalte, dentina y cemento. También, como hemos escrito anteriormente, no hay circulación colateral. Y para mantener la vitalidad del tejido cuando se afecta el flujo sanguíneo primario. También podemos indicar aquí que el estudio de la pulpa es imposible en las biopsias y también la aplicación directa de medicamentos sin producir necrosis en todo el órgano. Esto nos conlleva a entender que los signos clínicos que nosotros recibimos del paciente, lo único que recibimos como manifestación clínica es el dolor. El dolor, la siguiente, el dolor referido, el dolor que nos refieren nuestros pacientes muchas veces en nuestra consulta, puede convertirse en una localización del diente afectado, en un reto de diagnóstico. Muchos pacientes, en este caso, refieren un dolor, pero no nos manifiesta la pieza, entre comillas, afectada. De igual manera, nosotros cuando hacemos un diagnóstico clínico para ver cuál es la pieza afectada y cuál es el problema del dolor, dolor es difuso y es un poco difícil hacer el diagnóstico si no se tiene el cuidado necesario para determinar la pieza problema. La siguiente. En todos estos casos, sin tomar en cuenta la configuración anatómica y la diversidad de irritantes, el tejido pulpar reacciona frente a estos agentes como cualquier tejido vascular. Esto es, responden con un cuadro de carácter de inflamación. Cualquiera que sea el agente agresor, llámese de carácter bacterianos o sustancias químicas que nosotros usamos en todo caso en nuestros tratamientos, el tejido pulpar está reaccionando con una inflamación. Entendiendo por inflamación la presencia
desde el punto de vista, estoy hablando desde el punto de vista histológico, la presencia de una vasodilatación, la presencia de edema, y es posible células de inflamación crónica. Eso es lo que entendemos. Una inflamación en los otros tejidos que nosotros podemos observar, se ve todas las manifestaciones clínicas referentes, repito nuevamente, desde el punto de vista histológico. La siguiente. ¿Cuál es la etiología de este problema que estamos hablando de las lesiones pulpares? Tenemos que entender que en la pulpa dental la inflamación es una respuesta a una agresión. Por lo tanto, también esa agresión que está sufriendo el tejido pulpar permite también una respuesta de estimulación a los odontoblastos. ¿Cuál es la razón de hablar de los odontoblastos? Porque estas células tienen capacidad de secreción y por lo tanto pueden producir una dentina reparadora que protege al tejido pulpar. Entonces, hay dos factores. Uno, el proceso que puede ser por factores bacterianos u otros elementos. Tenemos que ver también en la actividad de las células odontoblasticos, cuya función, repito, corresponde producir dentina reparadora o dentina de protección también. Si la agresión es severa, nosotros tenemos que determinar desde el punto de vista clínico, se va a producir una forma de necrosis pulpar. Hay una muerte general de todo el tejido pulpar. La siguiente, doctor. Aquí podemos indicar que la causa de la inflamación pulpar, necrosis o las distrofias pueden clasificarse en una secuencia lógica, comenzando con irritantes más frecuentes que son los microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, tejido pulpar, el factor primordial corresponde a la presencia de bacterias sobre todo. La siguiente, ¿cómo es que las bacterias, las bacterias pueden estar presentes dentro del tejido pulpar? Pueden perfectamente presentar caries a través de fracturas coronarias, a través de tractos anormales que se presentan en problemas los dentindentes, que son una mala formación del tejido dentario. Estos dentindentes dejan unos espacios libres por donde pueden perfectamente penetrar las bacterias. Pero también puede ser, las bacterias pueden penetrar a través de la vía radicular, a través de caries radicular, infecciones retrógradas. Dentro de este término de infecciones retrógradas nos estamos refiriendo cuando, además del proceso de una caries pulpitis, el tejido, los tejidos adyacentes, los tejidos periodontales, están comprometidos con una bolsa periodontal bastante profunda. Este es también el factor que puede estar comprometiendo el tejido pulpar. Los abscesos periapicales, de igual manera, pueden estar comprometiendo la pulpa. Vía hematógena. En este tercer punto, cuando nosotros hablamos de la vía hematógena, tenemos que entender que puede haber focos a distancia, focos inflamatorios a distancia. Esos focos inflamatorios a distancia pueden llegar a través de los tejidos del paquete vascular nervioso y comprometer el tejido pulpar. ¿De acuerdo? Entonces, focos a distancias que pueden
por vía hemática o linfática llegar y comprometer en este caso también al tejido pulpar. Otros puntos que pueden producir lesión pulpar son los traumatismos. Traumatismos agudos en relación a fracturas de la corona, fracturas radiculares, los éxtasis venosos. También se ha determinado que la retención de sangre, cuando hablábamos de vasodilatación, la sangre puede retener y producir edema, y ese edema puede estar produciendo lesiones del tejido pulpar. Luxación y abulsión también de los tejidos. Cuando hablamos de procesos crónicos, el bruxismo, muchos pacientes refieren eh, que rechinan los dientes. Esta patología, muchos pacientes permiten el desgaste, esmalte dentina y dejar expuestos en todo caso los tubos dentinarios para que puedan ser motivos también de la penetración de microorganismos. Tanto la atrición, abrasión y erosión se consideran también factores que pueden producir lesiones a nivel del tejido pulpar. La siguiente, por favor. No nos olvidemos también que nosotros, tanto en nuestros tratamientos, podemos producir lo que se llama iatrogenias, o sea, lesiones que nosotros a veces en forma incorrecta al usar nuestros aparatos de alta velocidad o en el proceso de las restauraciones, en la cual no protegemos al tejido pulpar debidamente y por lo tanto podemos estar produciendo ya una forma de iatrogenia. También se consideran los movimientos ortodónticos. Los movimientos ortodónticos, ustedes saben, las fuerzas que se utilizan para producir desplazamientos de los dientes, cualquiera que sean estos los comprometidos, estos pueden lesionar el paquete vascular nervioso y por lo tanto suspender el proceso de la irrigación y producir lesiones sumamente graves. Igual el raspado periapical y la electrocirugía. Muy bien. La siguiente. Las quemaduras por láser también puede ser también un factor. En este punto 4, los factores químicos. Dentro del grupo de los factores químicos podemos utilizar, por ejemplo, los cementos, los plásticos, agentes para gravar. Muchos de los cementos, recuerden ustedes, que en su composición pueden tener oxifosfatos y en el proceso de la endurecimiento liberan calor. Y este calor, además del problema ácido de sus componentes, pueden estar lesionando también el tejido pulpar. Hoy en día utilizamos mucho lo que nosotros llamamos agentes para grabar. El agente de grabar es un factor ácido que produce, en todo caso, procesos de descalcificación, tanto a nivel del esmalte como también a nivel de la dentina. Este agente graval que está produciendo procesos de desmineralización es un ácido. Bien claro, nos dicen muchos los agentes que debe ser usado correctamente para no producir lesiones a nivel del tejido pulpar. De igual manera, barnices a nivel de las cavidades o los desinfectantes como el alcohol, el fenol, el éter. Son elementos nocivos que pueden producir lesiones leves en una primera fase o lesiones sumamente graves que son irreversibles frente al tejido pulpar. La siguiente, por favor. Hay también factores idiopáticos. Dentro de ellos el envejecimiento,
resorción interna o externa del tejido del esmalte dentina, la hipofosfatemia, y aquí nosotros hablamos también de la anemia de células falciformes. O puede ser otro tipo de anemia, como la anemia microcítica, entendiendo que los glóbulos rojos están comprometidos en tamaño o en su forma, por lo tanto no llevan la capacidad de la hemoglobina que está comprometida con el oxígeno, y esto puede ser también factores de lesión pulpar. Muy bien, características, la siguiente, doctor. Las características clínicas e histopatológicas de la pulpa. Tenemos que tener en cuenta que los cambios histológicos que se han propuesto como una forma de clasificación del tejido pulpar son poco prácticas, ya que el estudio histológico, por un lado, y las manifestaciones clínicas que se pueden estar entendiendo, no hay una buena correlación. Una cosa es la parte clínica que recibimos del paciente y otra son los cortes histológicos que revisamos nosotros en nuestra lámina. Entonces, no hay una relación, repito nuevamente, una buena correlación entre la parte clínica y menos la parte microscópica. ¿A qué se debe este problema? El diagnóstico es determinar la extensión de la lesión pulpar que se ha producido en el interior del diente sintomático. Es difícil hacer un diagnóstico tanto del punto de vista clínico como del punto de vista histológico para ver la extensión de la lesión que está comprometiendo este tejido conectivo. La siguiente. Entonces, para lograr esto es imprescindible que el clínico, o sea, nosotros que estamos frente al paciente, podamos evaluar el daño del tejido pulpar que no se puede ver ni tocar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, como un punto de vista clínico, frente a nuestros pacientes, tenemos que hacer una evaluación indirecta basados en la combinación de pruebas clínicas y el conocimiento indudablemente de los procesos biológicos y patológicos que se tiene lugar en la pulpa. Entonces, nosotros en el consultorio nos basamos solamente por la valoración indirecta a los que nos refiere el paciente. Indudablemente que podemos usar, por ejemplo, las radiografías u otros instrumentos a la mano que podamos para poder determinar el grado de lesión pulpar. La siguiente, por favor. Entonces, realizado la valoración, realizados los exámenes clínicos, tenemos que decir un diagnóstico y además un tratamiento. Muy bien. Las decisiones que nosotros podemos tomar al final de estas valoraciones, uno puede ser reparar en forma conservadora, estamos hablando de una operatoria, o podemos determinar de acuerdo al grado de la lesión de la pulpa, eliminar el tejido enfermo y por lo tanto en eso podemos hablar de una endodoncia. En última instancia, como recurso final, decimos, bueno, pues este diente es irreparable y no se puede ni tratar, no se puede hacer endodoncia, y entonces el único camino que nos queda es hacer una cirugía. Entonces, ¿qué decimos? Para tener o tomar una decisión, el clínico debe decidir si el proceso patológico que está teniendo lugar en la pulpa es pulpa reversible o pulpa irreversible. Estos dos conceptos debemos nosotros tomarlos muy claramente y con sumo cuidado, porque de esto depende para seguir el tratamiento más adecuado. Repito nuevamente que en
el consultorio, utilizando todos los medios convenientes para hacer un diagnóstico, determinamos pulpitis irreversible, o sea, pulpitis que se puede tratar, o una pulpitis irreversible que ya es imposible un tratamiento. La siguiente. Entonces, para distinguir entre pulpitis irreversible o irreversible, tiene que valorarse lo siguiente. En primer lugar, repito el nombre, para poder distinguir una pulpitis irreversible o una pulpitis irreversible, tiene que valorarse lo siguiente. Uno, el dolor. El dolor es espontáneo o desencadenado por cambios térmicos. Dolor espontáneo o desencadenado por cambios térmicos. Duración del dolor. Episodios, ¿no? Que nos indican también una valoración si estamos frente a un proceso pulpitis irreversible o pulpitis irreversible. Otro factor que tenemos en cuenta es la naturaleza del dolor, tal como lo describe el paciente. Esto es importante para orientar también nuestro diagnóstico. Entonces, nosotros en clínica, de acuerdo a nuestra valoración, decidimos si es una pulpitis irreversible o es una pulpitis irreversible. ¿Qué entendemos en todo caso por pulpitis reversible? El diagnóstico de pulpitis reversible implica que la pulpa puede recuperarse totalmente. Estos los factores irritantes remiten o son eliminados. Los síntomas se deben a un tejido pulpar irritado que reacciona en forma más leve de la inflamación. Cuando el tejido pulpar reacciona en forma muy leve frente a estos factores irritantes, la respuesta del punto de vista histológico, lo que se observa, corresponde a una vasodilatación, a la presencia salida de líquido a los espacios intercelulares, eso es lo que nosotros hablamos de edema. Puede haber un ligero inflamatorio leucocitario y, por último, también puede haber ruptura de la capa de odontoblastos. Estos términos son desde el punto de vista histológico y esto es lo que manifiesta muchas veces el paciente dolor leve, ¿no? Los cambios térmicos o a otros factores de carácter irritación. La siguiente. En esta fotografía estamos observando la presión de una cavidad, ¿no? La preparación de una cavidad, observando que todavía está lejos inclusive de la pulpa dentinaria. Pero el hecho mismo de producir un fresado, ya sea con baja velocidad o con alta velocidad, si no sabemos utilizar o no tenemos la precaución de hacerlo correctamente, el fresado puede perfectamente ser transmitido a través de las células de odontoblastos o los fluidos que hemos hablado anteriormente y producir una lesión a nivel del tejido. No solamente hablamos del proceso de la cavidad, también hemos hablado que las sustancias químicas, los cementos, ¿no? Los grabadores ácidos, estas sustancias pueden ser también transmitidas a través de los conductos o los tubos dentinarios y producir ya también una lesión pulpar, en este caso una lesión leve. Hay algunas referencias también de que el tejido pulpar estamos produciendo básicamente un proceso inflamatorio de tipo neurogénico. Ojo, estamos hablando, repito, de un proceso inflamatorio neurogénico. ¿Por qué nosotros estamos hablando
de procesos inflamatorios neurogénicos que están comprometiendo el tejido pulpar. La explicación es que los agentes ácidos o cualquier otro agente del calor, por ejemplo, van a actuar sobre las fibras nerviosas amialínicas. Estas fibras nerviosas amialínicas producen unas sustancias neurotrópicas. Estas sustancias neurotrópicas se han hecho los estudios, permiten actuar sobre todo sobre una célula, los mastocitos. Estos mastocitos tenemos que ver que al producirse la interacción entre sustancias neurotrópicas, sobre todo la sustancia PS, esta sustancia va a producir, en todo caso, una vasodilatación y esta vasodilatación permite la salida del líquido. Permite la salida del líquido y, por lo tanto, esa forma de dilatación va a permitir salida del edema y de igual manera va a producir también la presencia de algunos factores de células de inflamación crónica. Entonces, el término que se utiliza en este caso corresponde a una inflamación de tipo pulpar de tipo neurogénica. Bien, la siguiente. Aquí se ve muy bien la fotografía donde se ve parte del el edema, ¿no? Y la lesión de el compromiso de las fibras nerviosas y por lo tanto respuesta del tejido pulpar con una lesión. ¿De acuerdo? Doctor Saúl. Repito, el diagnóstico se basa pues, en la valoración correcta de la historia del paciente y los signos y síntomas clínicos. Los estímulos mínimos y de corta duración, como caries incipiente, erosiones, procesos operatorios, curetaje periodontal o fracturas, básicamente son factores irritantes. Por lo tanto, la respuesta es simplemente una pulpitis reversible. La siguiente, por favor. El dolor de una pulpitis reversible es agudo, es intenso y responde a un cambio brusco de temperatura. Entonces, repito, en este caso hablamos de la pulpitis reversible. El dolor pulpar es agudo, intenso y responde a un cambio brusco de la temperatura. El dolor permanece generalmente durante unos 5 a 10 minutos. Rara vez puede extenderse más allá de 20 minutos. Y otro síntoma que nosotros recibimos, que los cambios de la posición del cuerpo, ¿no? Los cambios de la posición del cuerpo o un cambio de cúbito no afecta a la naturaleza o al tiempo del dolor. Entonces, entendiendo que valorar el dolor brusco frente a los cambios térmicos o a otros agentes, el dolor que está durando entre 5 a 10 minutos
Estos son signos que nos están indicando que se trata de una pulpitis reversible. Bien, pero cuando nosotros hablamos de pulpitis irreversible, el diagnóstico se establece cuando se ha determinado que no es probable que la pulpa se recupere. Por lo tanto, el dolor pulpar puede ser de una intensidad variable, pero suele ser menos intenso que la pulpitis irreversible. ¿De acuerdo? Dolor, pero de menor intensidad. El rasgo principal es que el dolor se inicia en forma espontánea. ¿Esto qué significa? Que en cualquier lugar, en cualquier sitio y en cualquier tiempo, el dolor puede exacerbarse. Según otras características, es que el dolor dura un periodo prolongado, más allá de los 20 minutos, y que puede iniciar o agravarse cuando el paciente está en decúbito. O sea, hay muchas referencias sobre este punto. Pacientes que llegan a la consulta y que indican que han pasado, entre comillas, una noche muy mal en relación al problema del tejido pulpar. Entonces, el dolor, pues, dura un periodo prolongado, un poco más allá de los 20 minutos. La siguiente, por favor. Voy a hacer una comparación entre los signos de una pulpitis irreversible o una pulpitis irreversible. Por ejemplo, la pulpitis irreversible es un dolor provocado, la pulpitis irreversible es espontáneo, el tiempo, unos procesos agudos, otros sordos, el tiempo decía pulpitis irreversible, menos de 20 minutos, pulpitis irreversible que va más allá de los 20 minutos. Otra cosa interesante, que el pulpitis irreversible es fácil de su localización. A menudo en la pulpitis irreversible es difícil su localización como nos hemos referido anteriormente. La siguiente, por favor. Pulpitis aguda. Cuando ya nos estamos refiriendo a pulpitis aguda, estamos nos refiriendo a hallazgos histológicos. Pero tendremos que hacer una referencia también desde el punto de vista clínico. La respuesta inflamatoria puede deberse al progreso de una pulpitis focal reversible o a la exacerbación aguda de una pulpitis crónica. ¿De acuerdo? Una pulpitis reversible que se mantiene por largo tiempo o a la exacerbación aguda de una pulpitis crónica. La siguiente. La parte clínica que nosotros estamos observando en este tipo de pulpitis aguda. Clínicamente, la pulpitis aguda se caracteriza por un fuerte dolor que varía desde un tipo pulsátil continuo y un dolor intermitente. El dolor pulpar se debe al edema confinado en la cámara pulpar rígida de dentina, pero también a productos de inflamación. O sea, el dolor puede deberse al edema, salida de líquido de los vasos sanguíneos, o puede también, y a eso se suma, los productos que obran como productos de la necrosis del tejido pulpar, que obran directamente sobre los filetes nerviosos. La siguiente, por favor. Microscópicamente, ¿qué es lo que determina un proceso o una pulpitis aguda? Presencia de edema, infiltrado moderado hasta denso de problemas neutrófilos, desorganización de la capa de odontoblastos, en algunos casos formación de abscesos pulpares. Entonces, todo esto que nosotros estamos hallando, esto es lo que observamos en el microscopio. Edema infiltrado de polimorfos nucleares,
organización, inclusive la presencia de un... bien, esto es un esquema también indicativo cuando nosotros hablamos de pulpitis aguda. Observen ustedes sobre el cuerdo pulpar derecho, hay una prolongación de la caries, compromiso de esa zona, los vasos sanguíneos y sobre todo aquí estamos hablando de la presencia de un absceso pulpar, del tejido, pulpitis aguda de tipo abscedada, dependiendo el grado de destrucción que estamos en. La siguiente, por favor. Un corte histológico. Estamos observando acá, a la línea derecha, en la fotografía, una marcada destrucción de la capa de odontoblastos. Estos se desorganizan. Y una respuesta que es un poco difícil ya de decir que estos van a producir una dentina reparadora. El segundo campo que nosotros observamos yendo de derecha a izquierda corresponde la pulpa. Pulpa acompañado con infiltrado de células de inflamación aguda, polimorfonucleares, edema y fibrosis. A diferencia de lo que se vemos a la izquierda, definitivamente corresponde a un material necrótico, producto no solamente de la destrucción de las células, sino también producto también de los elementos que producen las células de inflamación, como los casos, vamos, los polimorfonucleares. La siguiente, por favor. En una vista a mayor aumento y en la parte central de este absceso, definitivamente corresponde a un denso infiltrado de polimorfonucleares, tejidos necróticos, y esto lo que corresponde a la formación de un absceso. Vamos a ver más adelante que este proceso, este absceso, no se queda focalizado y no vamos a buscar las líneas de diseminación para comprometer más adelante los tejidos periapicales. La siguiente, por favor. Lo que quiero mostrarles aquí en esta vista, este corte histológico, es un preparado donde se ve precisamente una cavidad, la preparación de una cavidad. En muchos casos nosotros mismos podemos producir una comunicación directa entre esmalte de dentina y llegar hasta el tejido pulpar. A veces en forma involuntaria o de repente cuando no tenemos el cuidado necesario. Muy bien, ¿por qué la presencia de este corte? Para observar cómo el tejido pulpar puede reaccionar en la medida que se actúe en forma rápida para poder solucionar este problema y poder producir o colocar en todo caso un elemento protector que no ayude a penetrar en todo caso los microorganismos hacia el tejido pulpar. Mucho se utiliza el llamado oxifosfato, un cemento con un pH adecuado y que este puede ser una forma de apósito que se puede colocar inmediatamente que hemos producido la lesión pulpar. Este cemento que se está colocando en esta brecha con la comunicación dentino-pulpar se cierra herméticamente y se va a esperar un promedio de 3 o 4 semanas. Al paciente le puede decir que regrese durante ese tiempo y puede medicarse con antiinflamatorios y alguna forma de elementos que ayuden al proceso del dolor. Muy bien, pasado este tiempo, lo que se observa, ¿no?, en los cortes citológicos es que se ha producido una regeneración de la capa odontoblástica. ¿A qué se debe este proceso de regeneración de la capa odontoblástica?
Las células mesenquimales del tejido pulpar pueden perfectamente diferenciarse a células parecidas a los odontoblastos que también tienen su función de producir una forma de dentina reparadora. Esto nos ayuda, en todo caso, en la etapa final, después de un tiempo, que les decía, de que puede ser de 3 o 4 semanas, abrir nuevamente eh, la cavidad sin tocar el tejido pulpar o el cemento que hemos colocado y terminar nuestra restauración. Lo que quiero dejar en claro que aquí nuevamente se ha producido una diferenciación de las células mesenquimales del tejido pulpar a células de tipo odontoblastos y estos están produciendo una forma de dentina reparadora. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de pulpitis crónica, es una reacción inflamatoria causada por agresores de poca intensidad y largo tiempo, o por un proceso agudo latente. Los síntomas son leves e intermitentes, pero de larga duración. El síntoma inicial puede ser dolor sordo, pero con muchos casos puede ser asintomático. O sea, cuando nosotros hablamos de una pulpitis crónica desde el punto de vista histológico, los dientes que nosotros estamos revisando pueden ser asintomáticos. Mediante el pulpómetro, con un instrumento que podemos tener a la mano, estos responden a niveles elevados de corriente. Muy bien. La siguiente, por favor. Lo que demuestra en estos dos tipos de cortes histológicos, el corte de la izquierda, el tejido pulpar con una vasodilatación, células de inflamación crónica, ¿no? Que pueden estar incluidos linfocitos, monocitos, células plasmáticas. Pero lo que llama más la atención es la reacción de la, la parte de la pulpa en relación a la capa de odontoblastos que ha generado una forma de dentina protectora. De igual manera se ve muy bien en el slide de lado izquierdo, una marcada formación de una dentina. Algunos libros, autores hablan de dentina de tipo patológica. La siguiente. Lo que queremos demostrar en esta slide es diferencias de lo que es una dentina, depósito de dentina y la presencia de tubos dentinarios. En la primera slide, nosotros vemos un material de obturación, un metal. Este metal conduce con mayor rapidez los cambios térmicos y se ve muy claramente que se ha formado una capa de protección que corresponde a una actividad de la capa de odontoblastos. A diferencia, los tubos dentinarios esclerosados, ¿no? Como se ve aquí en la fotografía, cuando nosotros hablamos de tubos dentinarios esclerosados, estos se deben en todo caso a un proceso de remineralización, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es depósito de dentina, producto de los odontoblastos, y otra cosa es tubos dentinarios esclerosados debido al proceso de remineralización. La siguiente. Otra patología que nosotros podemos encontrar eh, los dientes corresponde a la pulpitis crónica hiperplásica o también se le da la denominación pólipos pulpares. Este tipo de lesión afecta preferentemente a dientes molares primarios y secundarios en pacientes jóvenes o en niños. Entonces, esas son las zonas donde mayormente se puede encontrar una pulpitis crónica hiperplásica. ¿Qué se entiende por una pulpitis crónica hiperplásica? Se entiende que el tejido pulpar no se necrosa y más bien se produce un tejido de granulación. Este tejido de granulación es una respuesta a una lesión de bajo
intensidad. Y este tejido de granulación está constituido básicamente por la vascularización y en muchos casos se habla también de procesos de eh, epitelización, sobre todo en la superficie, como vamos a ver. La siguiente. Observemos estos dos casos, un caso clínico, una área roja en la parte central de un diente, básicamente con una caries extensa, y que clínicamente estos pacientes pueden ser en muchos casos asintomáticos o pueden referir en algunos casos también a alguna forma de hemorragia de esa zona, sobre todo al proceso de la limpieza o el cepillado. Muy bien, en la foto de la izquierda estamos observando cómo el tejido pulpar ocupa gran parte de la zona de la pulpa coronaria. Muy bien, ¿qué cosa es eso? Corresponde básicamente a un tejido de granulación constituidos por una proliferación de células endoteliales, ¿no? Que van a dar lugar a la formación de pequeños capilares. Y hemos dicho también que se puede producir un epitelio de cubierta. ¿De dónde proviene ese epitelio? Del tejido adyacente de la encía, que se proyecta dentro del tejido y hace un recubrimiento pulpar. La siguiente, por favor. Igual un caso clínico, pero tenemos que tener un poco de cuidado cuando nosotros tratamos de decir este es un pólipo pulpar. Muchas veces no es lo correcto. Es simplemente una proyección de la encía marginal, que está en este caso en la área distal. Esa encina se proyecta y cubre también la parte central de la zona destruida. Y nosotros podemos hacer un diagnóstico erróneo en esa línea. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Muy fácil, un churro de aire y va usted a ver que esa proyección de tejido conectivo que viene de la encía se levanta fácilmente y que no es indicativo de un pólipo pulpar. El siguiente igual, otro caso clínico. La parte histológica, lo que hemos señalado básicamente, es la hiperplasia pulpar, ¿no? Hemos señalado definitivamente que es un incremento de la pulpa con la proliferación de neovasos sanguíneos y células de inflamación crónica, como se ve muy bien en esta fotografía siguiente. Acá se ve muy bien la presencia de cualquier cantidad de vasos sanguíneos. Eso es lo que nosotros estamos llamando tejido de granulación. Y en la parte superior del tejido pulpar, hemos dicho también que se puede encontrar algunas formas de proyecciones de células epiteliales que cubren esta forma de tejido. La siguiente, por favor. Dentro de la patología del tejido pulpar, hablamos de necrosis pulpar. Muy bien. Cuando hablamos de necrosis, se aplica el término al tejido que ya no está vivo. ¿Ya? Hablamos del término de necrosis. Recuerden ustedes cambios morfológicos que se producen, ¿no? Dentro de las células después de que están muertas. Es una serie de destrucción del tejido y eso es lo que nosotros llamamos pulpa, necrosis pulpar. ¿Cuál es la etiología? Básicamente se puede producir una forma de necrosis del tejido pulpar cuando hay una supresión brusca de la irrigación sanguínea y que esto puede ser por un accidente de carácter traumático. A nivel, se corta el flujo sanguíneo del conducto, paquete vascular nervioso en la área apical y por lo tanto no hay irrigación, el tejido pulpar no se irriga y esto, los tejidos que no tienen una irrigación normal van a ir irremediablemente a dar lugar a una forma de necrosis aséptica, ojo,
necrosis aséptica porque no hay invasión bacteriana. Simplemente se debe por la destrucción del paquete vascular nervioso impidiendo una buena irrigación. Puede ser también pulpitis irreversible no tratada. En este caso, los síntomas agudos y crónicos pueden ceder gradualmente. O puede ser también una pulpitis pulpa infectada que puede extenderse con rapidez hacia las zonas periapicales del diente y al hueso vecino. Cuando el material necrótico ya se extiende más allá de la pulpa y está comprometiendo áreas periapicales, nosotros el diagnóstico y muchos libros hablan de una gangrena pulpar. Repito, cuando el material necrótico se está extendiendo un poco más allá de la pulpa y comprometiendo los tejidos periapicales. Estos son sucesos en muchos casos producen alguna forma de dolor también. La siguiente. Aquí se ve una decoloración de un diente, ¿no? Un central, muy bien, cambio de color. ¿Por qué se ha producido? Puede haber sido, repito nuevamente, cuando no hay signo de caries, de ninguna manera estamos sospechando que se ha producido una ruptura del paquete vascular nervioso y por lo tanto todos los tejidos entran a la fase de necrosis. La siguiente, por favor. Igual, algunas pulpitis irreversibles, ¿no? Y que todo el tejido pulpar está necrosado, extendiéndose un poco más allá del ápice periapical, comprometiendo el tejido óseo, y eso es lo que nosotros hablamos de una pulpitis o una gangrena pulpar. La siguiente, el aspecto histológico igual, un denso infiltrado de inflamación crónica y también, además, polimorfonucleares y tejido necrosado. La siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Calcificaciones. Está también dentro de la patología pulpar. Se hablan de calcificaciones o cálculos pulpares. Bueno, pero muy pocos se presentan y en la mayor parte de estos tipos de lesiones es un encuentro o un hallazgo desde el punto de vista radiográfico. Dice, la pulpa puede ser sitio de calcificaciones en cuya causa se desconoce. O sea, no hay una causa definida para determinar el proceso de la calcificación. Se asocia con traumatismos, carie dental o alguna forma de enfermedad periodontal. La siguiente. Una radiografía donde se ve unas imágenes radiopacas en la parte central. Repito que estas calcificaciones anormales son hallazgos radiográficos o en algunos casos los pacientes llegan a la consulta con dolor difuso y que es difícil el mismo paciente determinar muchas veces cuál es la causa del dolor. Esto está señalando de que los pólipos pulpares, pues, o los cálculos, ¿no? Los cálculos están ocupando toda la cámara pulpar. Este proceso de calcificación que está ocupando toda la cámara pulpar, ¿no? Acá se ve mejor, y que esto nos está indicando ya de que las calcificaciones están comprometiendo, ¿no? Parte o casi todo el tejido pulpar. Esto es lo que nosotros hemos visto en las imágenes radiográficas. Y repito nuevamente, pacientes que pueden llegar con un dolor sumamente intenso, difuso, difícil de localizar
de localización. Solamente una imagen radiográfica nos está señalando que allí hay presencia de cálculos. La siguiente. Pero los procesos de calcificación no solamente se producen en forma estos hallazgos histológicos. Entonces, los hallazgos histológicos implica una calcificación que se ve un corte histológico. Igual la fotografía del caso. La siguiente, por favor. La parte histológica, igual. Procesos de calcificaciones, ¿no? Intensos o pequeños, que es un problema muchas veces no solamente para el diagnóstico, sino que en el tratamiento en este caso se define que el tratamiento puede ser endodoncia, es un tratamiento un poco difícil también. Las calcificaciones no solamente pueden ser de carácter formando estas calcificaciones centrales o nódulos pulpares, sino también pueden ser difusas a lo largo del conducto radicular. La siguiente. ¿Cuál es la explicación que se da para observar estas calcificaciones? Dice que puede ser las células necrosadas, o sea, en tejido pulpar se puede estar encontrando células necrosadas, una o dos o tres o grupos de células necrosadas por diferentes causas y que al lado de ellos se puede producir áreas de calcificación. Otra segunda explicación, los trombos en los vasos sanguíneos. Trombos son material extraño, hemos visto anteriormente trombos, material de cualquier naturaleza y que pueden estar presentes obstruyendo los vasos sanguíneos. Y alrededor de esos trombos pueden ser también factibles de calcificaciones. Habitualmente son asintomáticos y les decía que son extensos y no se identifica, muchas veces no se puede identificar también desde el punto de vista radiológico. Calcificaciones difusas o los nódulos pulpares. Bien, la siguiente. La siguiente, por favor. Cuando hablamos nosotros de resorción pulpar, ¿no? Otra patología. Cuando hablamos nosotros de resorción pulpar, tenemos que tener dos ideas. Que los dientes de leche, por ejemplo, los dientes de leche, estos se pierden básicamente por una forma de resorción de tipo fisiológica. Y esto se debe por la presión de los dientes permanentes subyacentes. Estos dientes permanentes se proyectan, están empujando la porción radicular y por lo tanto están produciéndose una fase de resorción de tipo fisiológica. A diferencia, la resorción de los dientes permanentes es patológica, ¿no? Entonces, la resorción de los dientes permanentes es de tipo patológica, causada muchas veces por periodontitis apical, los granulomas periapicales o dientes impactados. Las reabsorciones de tipo patológica, ¿no? Pueden ser internas o también pueden ser externas. La reabsorción interna muchas veces se puede hacer el diagnóstico clínico a través de una transiluminación cuando afectan sobre todo los dientes, los incisivos centrales y que comprometan la pulpa. Entonces, con una transiluminación podemos ver una mancha roja en estas áreas. Pero también pueden ser, como les decía, la reabsorción externa que viene de estas lesiones periapicales. La siguiente, por favor. Aquí se ve una radiografía y un esquema en la parte central de una imagen radiopaca indicativo
de un proceso de reabsorción. La siguiente, por favor. Observamos acá diferentes posibilidades de reabsorciones internas. En la área apical, por ejemplo, en la primera imagen superior de izquierda, ¿no? Pequeña imagen radiopaca, indicativo que ahí se está produciendo primero un proceso inflamatorio crónico de largo tiempo de duración. Este proceso, en la segunda foto de la central, se ve que la lesión ya está ocupando la parte central del tejido pulpar. Y por último, en la foto, tercera foto, hay un compromiso externo de casi de toda la lesión del tejido. Esto indicativo de reabsorciones internas. En las fotos inferiores estamos observando también reabsorciones externas que van del cemento, dentina y pueden estar comprometiendo también el tejido pulpar. O sea, reabsorciones, ¿no? Que pueden comprometer tanto el ápice como también la porción externa del tejido. La siguiente, en esta radiografía observamos un absceso periapical y con los conductos, el conducto periapical casi abierto. Este conducto periapical está permitiendo la entrada de microorganismos y comprometer el tejido pulpar, que nosotros lo estamos observando también como como si fuera una pera, entre comillas, ¿no? Que indicativo que está también yendo al proceso de resorción interna. La siguiente, por favor. Los hallazgos histológicos de estas pulpitis, son indicativos de un proceso inflamatorio crónico con la presencia de células dentinoclastos. Las células dentinoclastos, si se comparan en todo caso con las células de los osteoclastos que producen fenómenos de resorción ósea. Aquí nosotros estamos hablando que los dentinoclastos, células multinucleadas, estas son las causantes del proceso de resorción de la dentina. Inmediatamente por debajo de la capa de dentinoclastos, estamos hablando de una dentina con proceso inflamatorio crónico, con algunos macrófagos y la presencia inclusive de fibroblastos. Igual se ve en la radiografía, que es la imagen desde el punto de vista histológico. La siguiente, por favor. Muy bien, en esta primera parte del tema hemos hablado de las patologías pulpares. Vamos a hablar en esta segunda parte de las lesiones que se están produciendo a nivel de la área periapical. Unos minutos de descanso, unos 5 minutos y comenzamos a esta nueva exposición. Listo, doctor. Entonces, no se muevan, chicos, unos 4 o 5 minutos y reiniciamos. Tómense un respiro.
Bien. Continuamos, doctor Adrián. Sí, sí, doctor. Teniendo en cuenta, doctor, que tenemos que terminar a las 9 de la mañana. Puede proseguir, doctor Saúl. Cuando nosotros hablamos de lesiones periapicales, tenemos en cuenta que todo proceso pulpar, el único camino que puede seguir es en dirección a la siguiente, por favor. La dirección que puede seguir este material necrótico es hacia las zonas perirradiculares. O sea, no hay otra ruta que no sea siguiendo los conductos radiculares y establecerse la lesión a nivel del periápice. Estas lesiones no representan entidades individuales distintas, sino más bien la transformación sutil de un tipo de lesión a otra. La siguiente, por favor. ¿Qué lesiones se puede estar encontrando desde el punto de vista clínico y radiográfico en el área periapical? Lesiones crónicas, periodontitis apical crónica, granuloma periapical, quistes radiculares. Y procesos agudos, absceso periapical, una osteomielitis crónica y extensión del proceso hacia los tejidos blandos. Hablamos ya de una celulita. Un tipo especial, la osteomielitis de Garrett, que solamente se presenta en pacientes jóvenes eh, o niños. La siguiente, por favor. Las lesiones periapicales, ¿por qué se producen? Presencia de pulpitis abierta o cerrada, se debe en todo caso a la virulencia de los microorganismos, se debe también al grado de esclerosis de los tubos dentinarios o también respuestas de carácter inmunitario. La siguiente. Aparte de los conductos radiculares que hemos dicho que son las líneas matrices por donde se va a disponer el material necrótico, puede haber otras líneas. Uno, línea periodontal, hemos dicho bolsillo patológico, puede ser también por procesos de la osteomielitis. En el punto 3 que ven ustedes, cuadros osteomielíticos que están comprometiendo el tejido pulpar. Y lo más importante que hemos dicho, vía hemática. Vía hemática, lesiones a distancias y estas pueden estar comprometiendo también el periápice. La siguiente, por favor. La primera lesión que nosotros observamos corresponde a la periodontitis apical crónica. Básicamente significa o se le da esta denominación a los signos radiográficos más tempranos de extensión del proceso inflamatorio desde la cavidad pulpar. O sea, periodontitis apical crónica es un signo radiográfico indicativo que la extensión se está comprometiendo ya en las líneas periapicales. ¿Cómo es que se observa? La siguiente, por favor. Estamos observando en esta radiografía, ¿no?, una caries extensa y la presencia de una lesión periapical. Este proceso, desde el punto de vista radiográfico, está indicativo de que la extensión ya se está extendiendo al periápice. Muchas veces los pacientes expresan un dolor leve o el diente está ligeramente extruido y es un proceso o tienen dificultad en el proceso de la masticación y algunas otras características clínicas indicativos que este proceso se está extendiendo es la percusión leve al estímulo periodontal por fuera, este estímulo del diente, perdón.
Ya sabe, la lesión más significativa corresponde al granuloma periapical. Esta afección es una de las secuelas más comunes de la pulpitis. Es esencial, que es un tejido de granulación. Básicamente, la formación de un neovasos como una respuesta también a un tejido, a una agresión de baja intensidad. La siguiente. En esta fotografía se observa en la porción apical un tejido aumentado de tamaño, indicativo que el granuloma periapical, como una de sus características, puede estar adherido a la porción del ápice radicular. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes también, en muchos casos, son asintomáticos, en otros momentos pueden producir ligera extrusión del diente y son muy positivos a la percusión. O sea, la percusión del diente puede responder con un dolor. La radiografía, la siguiente, por favor. La siguiente. La radiografía de estos dientes indicativos que se están extendiendo más allá es una imagen radiolúcida bien circunscrita. Esta imagen bien circunscrita lo determina una condensación del tejido óseo alrededor del granuloma y se determina como una imagen radioopaca. Y también en la radiografía se observa que hay una adherencia, ¿no? Una adherencia al ápice radicular. Las radiografías debemos tener un poco de cuidado porque hay otras imágenes radiolúcidas que puede estar indicativo no de un granuloma, sino de un quiste. Recordemos nosotros de que un alto porcentaje de estas lesiones periapicales, o sea, los granulomas, están comprometidos con la formación de los quistes. La siguiente, por favor. Otra imagen radiográfica bastante bien definida, con un halo periférico indicativo de una condensación del tejido óseo, que es lo que se ve una imagen radioopaca. La siguiente. Pero en esta segunda radiografía, bueno, avanzamos. En esta radiografía, o en estos estudios histológicos, vamos a observar cómo responde el tejido periodontal periapical frente a una invasión de bacterias de baja intensidad. En la parte central se puede observar básicamente un conglomerado de células de inflamación crónica o aguda, perdón, con el compromiso de polimorfonucleares y algunas células de inflamación crónica. Lo que llama la atención en la parte más externa de esta formación corresponde a una cápsula de tejido fibroconjuntivo, que es la que está presionando al tejido óseo periférico para que en la radiografía se esté observando una imagen radio opaca. La siguiente, por favor. Los estudios histológicos nuevamente refieren una parte central de un tejido de granulación. Implica las neoformaciones vasculares, células de inflamación crónica, linfocitos, monocitos, células plasmáticas. Y en la parte más externa se puede observar parte también de focos hemorrágicos y definitivamente una cápsula de tejido fibroconjuntivo, que es lo que básicamente está conteniendo todo el tejido de granulación y está impidiendo en forma para su posible expansión. A mayor aumento, estamos observando igual la cápsula, el infiltrado de células de inflamaciones agudas y crónicas, es lo que es significativo también aquí de otros elementos que se pueden encontrar o no, que corresponden a los cristales de colesterol. Periféricamente, tejido
fibroconjuntivo. En estas imágenes que nosotros estamos señalando, se pueden encontrar restos epiteliales de Malacés. Se pueden encontrar, repito, estos restos epiteliales de Malacés son los responsables más adelante para la formación de quistes radiculares. La siguiente. Igual, un denso infiltrado de células de tipo polimorfo nucleares, células de inflamación crónica y la presencia de cristales de colesterol. La siguiente. Los procesos inflamatorios agudos, básicamente se refieren a dientes, se presentan sobre todo en dientes jóvenes, en túbulos necrosados, caries exuberantes, pulpitis agudas, microorganismos muy virulentos y se considera también el sistema inmunitario. Todos estos factores contribuyen en muchos casos a la presencia de trastornos periapicales de tipo agudos. La siguiente, por favor. El absceso periapical, absceso o también se le da la denominación absceso alveolar. ¿Cuál es la etiología de estos abscesos periapicales? Corresponden a un proceso supurativo agudo o crónico. Repito nuevamente, en los abscesos periapicales, ¿no? Se puede hablar de un proceso supurativo que pueden ser agudos o crónicos establecidos en las áreas periapicales. Como factores etiológicos, las infecciones, tratamientos dentales, irritación del tejido periapical por procesos endodónticos, sustancias químicas y directamente a partir de una pulpitis aguda también. La siguiente, por favor. La siguiente. En la mayoría de estas circunstancias, el paciente responde con mucho dolor. En procesos agudos, repito, los pacientes están respondiendo con un dolor sumamente intenso. Si no es controlado la infección, el exudado purulento se extiende a tejidos adyacentes o inclusive a la circulación sistémica. Entonces, aquí estamos hablando de que el proceso periapical se ha extendido, rompen las tablas óseas y se están extendiendo a los tejidos adyacentes, produciendo en todo caso una osteomielitis o una celulitis, ¿no? En tejidos blandos o en la piel. Y por último, a la circulación sistémica. Esto es indicativo de que si no hay un tratamiento adecuado para estos procesos, que pueden ser agudos o crónicos, se puede estar produciendo lesiones a distancia. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por ejemplo. Clínicamente, los pacientes presentan un dolor intenso, el diente está algo extruido. El diagnóstico de un absceso pulpar agudo es una intensa sensibilidad a la percusión. Pacientes que refieren muchas veces que ni tocar el diente. Entonces, esto es un indicador de un proceso agudo que se ha extendido a las áreas periapicales. Pueden presentar manifestaciones crónicas, o sea, sintomatología desde el punto de vista general, fiebre, malestar general, adenopatías regionales. Entonces, además de las manifestaciones de carácter local, ya hay manifestaciones de tipo general. Hay que tener cuidado en el proceso de el examen de estos pacientes. Pueden estar presentando, repito, adenopatías. Por lo tanto, hemos dicho que el tejido se extiende a tejido vecino, produciendo osteomielitis, produciendo celulitis y por último, produciendo fístulas. La siguiente. En las radiografías, la siguiente, por favor. En la radiografía nosotros estamos observando imágenes radiolúcidas un poco difusas. No es lo mismo que hemos observado en procesos crónicos en el granuloma. Aquí hay destrucción, lisis
del tejido óseo, del trabeculado óseo, y además hay compromiso de la médula ósea. Por eso ya hablamos de una osteomielitis. La siguiente, por favor. Histológicamente, estamos observando aquí en la parte central material purulento, producto, uno, de la acción bacteriana y segundo, producto también de enzimas proteolíticas, producto de las células como los polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares también contribuyen a la destrucción del tejido. Y resultado de esto, necrosis central, que está buscando básicamente la línea de difusión. En la imagen también se puede ver en las trabéculas óseas sumamente delgadas, indicativo que el proceso se está extendiendo al tejido y buscando lo que hemos dicho anteriormente, línea de fistulización. La siguiente. La siguiente. Vamos a avanzar un poco porque el tiempo nos ayuda, nos es corto, y vamos a avanzar a hablar un poco sobre los procesos de osteomielitis, por favor. Osteomielitis. Ya. Bien. Cuando la infección se ha extendido un poco a el tejido óseo, ya estamos hablando de una osteomielitis, que puede ser igual una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica, ¿de acuerdo? En este caso también como factores etiológicos no solamente se consideran el avance de bacterias o microorganismos virulentos hacia el periápice. También se consideran las radioterapias. En los dos casos, en los procesos agudos, osteomielitis aguda o en las osteomielitis crónicas, como factores etiológicos se habla de la radioterapia, que se tratan sobre todo en tumores de cabeza y cuello. Estos en radioterapia hacen bien para la lesión de tumoral, pero me están creando problemas de tipo una osteomielitis. La siguiente, por favor. Avanzamos. Las radiografías que nosotros observamos en el caso de este tipo de osteomielitis, igual observan ustedes en la parte baja, imágenes radioluzas difusas, indicativo de una mancada de fusión del tejido óseo, pero también además hay compromiso de la médula ósea. La siguiente. Aquí en la fotografía, y es lo que se observa, dos componentes básicos. Uno, la parte medular y el trabeculado óseo. En la parte medular lo que se está observando, en el caso de estas osteomielitis agudas, un fuerte infiltrado de células de tipo polimorfos nucleares, hay edema y sobre todo se ve a nivel del trabeculado óseo. No hay actividad de las células de tipo osteoblastos. Repito, no hay actividad de las células osteoblastos y en los sitios donde se aloja el osteocito lo vemos como espacio. A la degeneración macular. Aquí se ve muy bien el proceso de la osteomielitis, ¿no? Con su compromiso tanto desde el punto de vista medular como desde el punto de vista en algunos sectores, la siguiente, por favor. Ya, muy bien, gracias. Aquí se ve muy bien focos hemorrágicos que se puede estar encontrando, ¿no? Eso depende mucho de los cortes citológicos. El infiltrado, igual como hemos descrito anteriormente. La siguiente. Avanzamos hasta, repito, avanzamos
hasta una forma de osteolitis esclerosante de tipo focal. Dile que retroceda. Dile que retroceda. Ya, por favor, retroceda a osteomielitis esclerosante de tipo focal. Ahí. Ya. Ahí, dile. Ahí comenzamos. Bien, cuando nosotros hablamos de osteomielitis esclerosante de tipo focal, es interesante entender que aquí hay un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Ese proceso inflamatorio crónico de baja intensidad permite que el tejido óseo reaccione proliferando. ¿Qué tipo de osteomielitis? Terminando, para ir terminando, No te va a entender. por favor, avanzamos hasta la osteomielitis de Garrett. Ya. Un poco para referirnos a este tipo de lesión. Esta lesión se presenta sobre todo en pacientes niños y adultos jóvenes. Es una osteomielitis. Llama la atención aquí la siguiente, por favor. La siguiente. Explica. Aló. Bueno, cuando nosotros, repito, hablábamos de la osteomielitis de Garrett, ya les decía que se presenta en los espacios retromolares, es unilateral sobre todo. Afecta, insisto, en pacientes jóvenes y en adultos jóvenes. Es muchas veces asintomática. El compromiso desde el punto de vista clínico es una tumoración ósea en los espacios retromolares, ¿no? Y que están cubiertas por mucosa y además por la presencia de piel. Aquí se ve una imagen radiográfica donde se ve la área del ángulo del maxilar con ligera tumoración. Y de igual manera, la radiografía, que es lo más importante, indicativo de que hay un ensanchamiento de la área de la cortical externa. Ojo, la tumoración de consistencia dura es indicativo que hay un ensanchamiento de esa tabla externa. Si se ve una imagen radiográfica de línea oclusal, estamos observando muy bien este marcado ensanchamiento y se compara muchas veces con la cáscara de la cebolla. Y indicativo, repito, de un proceso inflamatorio crónico de largo tiempo de duración y referidos a niños y a adultos jóvenes. Sí, un poco el tiempo ya se nos está acabando y hablamos de la extensión de las infecciones bucales. Una infección bucal puede originarse en la pulpa dental, en los tejidos periapicales y comprometer básicamente hueso, perforar la cortical y extenderse ya sea hacia la mucosa o a las superficies externas cutáneas. Las infecciones pueden localizarse y extenderse en forma difusa y por lo tanto
Esto se debe a la extensión de microorganismos y al estado de salud del paciente. Quiero mostrarles en esta fotografía. Acá, por ejemplo, este es un absceso. La fotografía se el abscesos periapicales con líneas de fístulas. Aquí se ve otro cuadro. Otras fotos. Bueno. La celulitis, como hemos señalado, es la distribución del tejido vecino, tejido que puede estar comprometido, tejidos blandos, celulitis, piel, y sobre todo en esta fotografía estamos mostrando algunas características. La celulitis es la extensión de la lesión, ¿no?, al tejido blando, repito, y a veces con adenopatía. Hay que tener en cuenta que esta forma de difusión se debe muchas veces a el trabeculado óseo destruido que permite la área de fistulización. Pero también hay compromiso de la presencia de las fibras musculares, ¿no?, que contribuyen en todo caso a la diseminación de estos focos hacia los espacios retrofaciales. No nos olvidemos una lesión muy grave en sus consecuencias que corresponde a la lesión de los espacios retrofaringeos, repito, una lesión muy grave y determinante, a veces inclusive que puede producir la muerte. Las características clínicas de estas osteomielitis: un paciente con celulitis cara, temperatura elevada, tumefacción, color doloroso, piel roja, linfadenitis e infecciones localizadas también. Muy bien, esta es la parte que terminamos con estas lesiones que pueden estar comprometiendo, repito, lesiones de pulpitis, lesiones periapicales, diseminación a los tejidos vecinos, osteomielitis, y por último, una diseminación a la cara, comprometiendo en las famosas las osteomielitis. Quiero referirme también que la diseminación de estas lesiones producen lo que nosotros conocemos la angina de Ludwig, procesos infecciosos muy extensos hacia todo, sobre todo a los espacios retrofaringeos. Agradezco su atención y debido al tiempo, aquí estamos terminando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Saúl, a usted. Gracias, chicos, a ustedes también, a todos, a los docentes. En realidad, quiero comentarles, no es una infidencia, pero el doctor Saúl es la primera oportunidad que realiza una videoconferencia. Es por eso que hemos tratado de hacer lo mejor posible. El doctor Saúl ha salido muy bien y espero que en otras oportunidades, que seguramente de repente va a ocurrir lo mismo, podamos hacerlo ya de la mejor manera, pero ha salido excelente. Ahí están las manifestaciones de los alumnos. Gracias, doctor, y gracias también a ustedes, chicos, gracias a todos los docentes. Quería, para finalizar la teoría, recordarles de que la próxima semana se tomarán los 2 pasitos, seguramente, eso lo vamos a coordinar con la delegada y se les hará, pero de todas maneras el pasito que correspondía hoy de la teoría de la autora María